Gloria al Señor Jesucristo, gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús a toda la hermosa iglesia que se ha congregado aquí en nuestra sede de Ipú, Palermo, a todos los amigos. Qué bendición ver amigos con nosotros. Para ellos una cordial bienvenida, a las damas, caballeros que se encuentran con nosotros. Gracias al Señor, y a todos los que están conectados por el medio virtual, un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, el capítulo 7, el verso 21. Vamos a leer este pasaje de la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, verso 21, vamos a leer, vamos a estudiar la palabra, amén, y vamos a oír esa voz preciosa del Señor. ¿Cuántos desean oír la voz de Dios? Amén, queremos aprender más del Señor, y qué bueno es aprender a hacer la voluntad de Dios, amén, amén. Es bueno que nosotros dispongamos nuestro corazón para aprender a hacer la voluntad del Señor. Así que es bueno conocer en qué consiste esta voluntad de Dios para nuestra vida y así disponernos de todo corazón a entender sus propósitos. Dice la palabra del Señor, leemos todos unidos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hay alguien que desee que el Señor le hable en esta hora? ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Vamos entonces unidos a orar. Disponga su mente, dígale al Señor cuánto le necesita. Amén. Estamos entonando esta preciosa alabanza, y que esto sea una verdad en nuestra vida. Uno que se encuentre necesitado de oír la voz de Dios, que clame al Señor en esta hora. Padre celestial, te damos gracias porque hoy estamos a tu mesa, Señor, dispuestos a recibir este alimento que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra gloriosa que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece, nos edifica, Señor, nos sana, nos restaura. En tu palabra, Señor, hallamos ese consuelo, ese refugio, y a través de ella, Señor, te conocemos más, aprendemos más de ti, y es la palabra de tu poder, y ella hace lo que tú quieres en cada corazón que se dispone a recibirlo. Hoy mi corazón está dispuesto a recibir tu palabra, Señor, no solamente a ser oidora, sino hacedora de ella. Así hay con nosotros personas congregadas a través de este medio presencial y virtual, dispuestos a recibir tu palabra en su corazón, a atesorarla. Señor, cumple tu propósito, revélanos más de ti, enséñanos más acerca de ti, ayúdanos a vernos, Señor, frente al espejo de tu palabra, y reconocer tu obra en nosotros y la necesidad que tenemos cada día de ser como tú. Gracias, Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Démosle alabanza al Señor. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos, hermanos, y vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Y qué importante que hoy podamos reconocer precisamente lo que es la voluntad de Dios, amén. Pero es importante que tengamos en cuenta el reconocer en qué consiste precisamente hablar de la voluntad, y que nosotros podamos reconocer en primer lugar que el Señor es un Dios soberano, amén. Que el Señor es ¿quién? Es Dios soberano, y que Él manifiesta a los hombres su voluntad, amén. Él ha mostrado cuál es su voluntad, cuál es su parecer. Y lo más importante que también tenemos que resaltar dentro de este marco de comprender la voluntad de Dios es que Dios creó al hombre con voluntad, amén. Dios creó al hombre, dice la palabra de Dios, a imagen y semejanza de Él, al ser humano, tanto al varón como a la mujer. Y Dios nos hizo seres con voluntad, amén, con capacidad para decidir. Esta capacidad se denomina la capacidad volitiva en el ser humano, es su voluntad, es decir, una capacidad de tomar decisiones, ¿sí? De razonar, de tener su propia manera de pensar, de tener una autonomía como ser humano, ¿cierto? Dios nos creó con esa capacidad, y Dios es el ser más respetuoso de la voluntad del ser humano. Dios no creó máquinas, ni robots, ni marionetas para manipular a su antojo. No creó seres sin voluntad, sin capacidad de decisión. A veces
creemos y nos ponemos en esta posición y realmente no es lo que Dios nos enseña. A veces también como cristianos oramos y le decimos, Señor, lo que usted quiera que yo haga, Señor, como que nos olvidamos que nosotros tenemos una voluntad y tal vez podamos determinar en ese decir lo que usted quiera, ¿qué es lo que estamos determinando allí? Yo estoy sometiendo de manera voluntaria, valga la redundancia, mi voluntad a la de Dios para hacer lo que Él quiere y no mi parecer, o simplemente estoy considerando que Dios va a hacer siempre lo que Él quiere, así yo quiera o no. Entonces hay personas y aún creyentes que creen que Dios va a hacer lo que Él quiere, queramos nosotros o no queramos. Hermana, es que yo estoy orando y le estoy diciendo al Señor que Él someta a ese hijo y se arrepienta y que lo obligue con un accidente, una enfermedad. Es que Dios es poderoso para someter a mi hijo, para someter a una persona. No, Dios no hace eso. Y si usted pide así, pues pide mal. Y por eso, como dice el apóstol Santiago, no recibimos, porque pedimos mal. ¿Y qué es pedir mal? Que según la Biblia, que pidamos conforme a nuestros deseos. Entonces, creer que Dios es un Dios que impone su voluntad al hombre es una visión errada de quién es Dios, porque precisamente por eso Dios le dio una voluntad al ser humano, un libre albedrío para que él decida. Y el ser humano decide si hace la voluntad de Dios o no la hace. Sí estamos comprendiendo desde ahí, ¿cierto? Dios no obliga a nadie, así que no le pida a Dios que obligue a nadie, porque Dios no lo va a hacer, porque Él no se niega a sí mismo. Él crea un ser humano con voluntad y libre albedrío. Amén. Ni lo va a obligar a usted. Hay quienes dicen, hermano, es que yo oro y le digo a Dios, oblígueme, Señor, vea, mejor dicho, y yo le digo al Señor, levánteme a orar y que me vaya al sueño, y quieren que Dios le maneje la vida como si fuera un títere, como si fuera una marioneta, y no es así. Tenemos que aprender a reconocer la voluntad de Dios y en esa medida entender que Dios nos hizo seres con voluntad. ¿Y qué es lo que implica realmente hacer la voluntad de Dios? No es pensar que es un Dios coercitivo, un Dios que toma la fuerza, un Dios que, Señor, cójame a las buenas o a las malas. No, no es así, con Dios no es así, con Dios no funciona así. Así que es importante entender esto y nosotros lo vemos en Génesis el capítulo 2, verso 15, vamos a tomar estos pasajes, leas de la Biblia, acuérdense que estamos en ese propósito y uno de ellos es que nosotros profundicemos precisamente en el estudio de las Escrituras y es diferente cuando usted escucha pero a su vez lee el texto, amén. Entonces vamos a tratar de tener los pasajes ahí. Génesis capítulo 2, el verso 15, dice la palabra del Señor, estamos en este contexto de la creación, ¿verdad? Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Qué manda Dios? Lo que es su voluntad, ¿cierto? Hablar de la voluntad de Dios es hablar de lo que Él manda. Lo que Él manda nos refleja cuál es su parecer, qué es la voluntad, cuál es la voluntad de Dios, cuál es su forma de pensar, cuál es su forma de ver las cosas. ¿Qué está haciendo Dios a través de esto? Mostrándole al hombre cuál es su voluntad, cuál es su pensamiento. Y dice la palabra, el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, que dice, podrás comer, mas del árbol, ¿qué dice? De la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. ¿Qué les expresa Dios a ellos aquí? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cierto? ¿Cuál es la voluntad de Él? Que no comiesen del fruto de ese árbol, que todos los demás podían comer, pero que de ese no debían comer. Dios no los obliga, Dios no les dice es que ustedes tienen que hacerlo, no. Dios cuando manda, cuando ordena, ¿qué pasa? Dios lo que hace es expresarnos a través de su palabra, a través de sus mandamientos, cuál es su voluntad, amén. Y Dios claramente en este escenario de la creación le está exponiendo al hombre cuál es su parecer frente a lo que Él ha creado y cuál debe ser su forma, ¿cierto?, de comportarse de acuerdo a su voluntad. Pero la palabra de Dios nos muestra que aún en este escenario,
cuando ellos se ven enfrentados a la tentación de comer de ese fruto del árbol del cual ya Dios les había dicho que no comiesen. La Biblia muestra claramente que Dios allí les deja en claro lo que es su manera de pensar frente a esto, pero también les hace ver que ellos tienen una voluntad y por eso les muestra su voluntad y les orienta cuál debe ser su conducta acorde a esa voluntad. Pueden comer de todos los árboles que allí hay, pero de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque de cierto morirán. Es decir, Dios les expresa cuál es su voluntad, amén, cuál es su parecer, pero con la claridad de que ellos tienen la capacidad de ¿qué? De elegir, comer o no comerlo. ¿Sí estamos comprendiendo? De estos pueden comer, pero de este no. ¿Y a quién tenía que decidir ahí? ¿Dios? ¿Por ellos? Eran ellos. ¿Por qué? Porque Dios les dio voluntad. Y la capacidad volitiva del ser humano, la voluntad, tiene que ver precisamente con el libre albedrío. Y esa libertad de tomar decisiones trae consigo una responsabilidad. Eso es importante. Dios, cuando concede al ser humano voluntad, libre albedrío, es una libertad de decidir por sí mismo, le da la capacidad y a su vez la libertad de decidir por sí mismo, pero esa capacidad y esa libertad va de la mano de la responsabilidad de asumir las consecuencias de sus decisiones. Y por eso el Señor le dice, vea, de todos esos árboles ustedes pueden comer, porque para eso fueron creados. Si usted ve el contexto de Génesis, el Señor le dice, de estos árboles van a dar fruto para que ustedes se alimenten, para que, cierto, labren, cuiden, produzca la tierra para beneficio, pero de este árbol no comerán, porque de cierto, ¿qué hace Dios frente a su voluntad? Él les expresa claramente por la razón. Mire lo lindo que es Dios. Oiga, Dios razonando con el hombre, dándole razones al hombre. Vea, yo le digo a usted cuál es mi voluntad y por qué esto es lo bueno y por qué esto le haría daño. ¿Sí estamos comprendiendo? Porque Dios no es un Dios impositivo. Ver a un Dios coercitivo que se impone, es que Señor, usted es Dios soberano, oblígueme, es que usted tiene. No, Dios no es así. Mire lo hermoso que es Dios. Y mire en qué consiste la voluntad y el libre albedrío, que va acompañado de una responsabilidad de las decisiones que tomamos. Sí, es que yo soy un ser humano libre y puedo tomar mis decisiones, sí, pero también responsable de las decisiones que tomo y de asumir las consecuencias de lo que decide. Eso lo deja claro el Señor desde el mismo momento de la creación. Y entonces mire cómo muestra Dios su voluntad, dando claridad de cuál es su pensamiento, su parecer, su propósito, pero dando claramente las consecuencias, tanto positivas, buenas, de beneficio como de mal, dependiendo la opción que tome el ser humano en su libertad de decidir, pero haciéndole claro que así como puede decidir libremente, también debe asumir la responsabilidad de su decisión, es decir, las consecuencias que esto amerite. Capítulo 3 del libro de Génesis, el verso 6. Allí se nos muestra, ustedes ya profundizan en la lectura con más tiempito, y dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era ¿qué? Agradable a los ojos, y árbol ¿qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Ese razonamiento, ¿de quién vino? De la mujer. Ese parecer y esa voluntad, ¿de quién era? De la mujer. Dios había dicho ya algo, pero ella dice, mire, Dios nos dio la capacidad de razonar, de pensar y de considerar nuestras decisiones. Esa es la capacidad para tomar decisiones. Dios no nos dio una capacidad sin cómo manejarla. Entonces ella comienza a observar y dice, oiga, pero es que ese fruto se ve como bueno. Y si uno puede ser como Dios y alcanzar esa sabiduría, oiga, eso se ve como agradable. Él dijo que moriríamos, pero es que yo estoy viendo que como dijo la serpiente, tiene su parte buena. ¿Qué empieza a considerar ella? Su
propia voluntad, su razonamiento frente a lo que desea. Y la voluntad pues va de la mano de todas las demás capacidades del ser humano, entre esto de los deseos. Codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo la mujer? Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Decidió. ¿Qué decidió la mujer después de razonar? Sabiendo lo que Dios había dicho, también lo sabía Adán. Pero se basa en su razonamiento, en su voluntad. ¿Y por qué decide? Por hacer su propia voluntad. ¿Alguien los obligó? ¿La mujer obligó a Adán? ¿Adán obligó a la mujer? De ahí que la Biblia por eso nos dice que cada uno daremos cuenta a Dios por nuestra propia obra. Usted no dará cuenta por ningún otro. Ni nadie dará cuenta a Dios por usted, sino que usted y yo daremos cuenta a Dios de la capacidad y responsabilidad que Él puso sobre nosotros al darnos la libertad de decidir. ¿Sí estamos comprendiendo desde ahí lo que es la voluntad de libre albedrío? Dios no llamó a Adán y venga, ¿usted por qué hizo que su mujer? No, ni le dijo a la mujer, venga, ¿usted por qué puso a pasarle ahí? No, señora, pero ¿cómo se le ocurre? No. Después de esto, lea usted el capítulo 3, Dios llama a cada uno y le pide cuentas a cada uno. No les valió ni a Adán decir, Señor, es que la mujer que me diste. Eso no es así. Venga, es que usted fue el que comió. Aquí el asunto es con usted. ¿Sí estamos comprendiendo? Esto nos hace tomar claridad de lo que es la voluntad, tanto de Dios, quien la ha manifestado claramente a través de su palabra y sus mandamientos, donde refleja su manera de pensar y sus propósitos y cuál es su voluntad, y razona con el hombre de esa manera tan interesante para mostrarnos las consecuencias de lo que él piensa, tanto para nuestro bienestar como para nuestro no beneficio si actuamos de acuerdo a lo que nosotros queramos. Pero Dios nos da la libertad, hágalo, usted decide. Pero esa decisión tiene una responsabilidad de asumir las consecuencias. Sí, a veces y especialmente nos actamos de yo soy una persona libre, yo puedo hacer, claro, todos tenemos esa libertad y no nos la valida solo el derecho, sino que Dios nos creó seres libres. Amén. Seres libres. Dios puso en el huerto seres libres de decidir, pero Dios les mostró cuál era su voluntad, pero decidieron hacer la propia. Y esto los llevó a tener que asumir las consecuencias de sus propios actos. Entonces de ahí que si yo veo a un Dios coercitivo, estoy pensando es que Dios es un Dios que me castiga. No, yo no hago esto porque es que Dios va a venir contra mí. No, lo que pasa es que el hombre le tocó asumir las consecuencias de lo que le hizo. No fue que, como no quiso hacerle caso a Dios, vea, Dios cogió y mejor dicho, porque es que él tenía, y hay personas que viven una relación con Dios así. Y entonces oran, van a culto, diezman, ofrendan y hacen cosas buenas porque dicen, no, es que yo no quiero que Dios me castigue, no, o sea que, Dios mío, mañana y que no me bendiga el Señor. Uy, no. No es así. Lo que pasa es que uno tiene que asumir las consecuencias de lo que hace. Si hace lo bueno, pues eso mismo cosechará, ¿sí o no? Pero si hace lo malo, entonces no es que Dios les envió un castigo, Dios les había advertido ya. Dios les había dicho, es que si ustedes comen van a morir. ¿Y qué pasó? Pues decidieron hacerlo. ¿Y qué pasó? Pues murieron. Que fue esa muerte espiritual de estar separados de Dios y echados del huerto. O sea, tuvieron que asumir, es que Dios se vengó, vea, Dios dijo, pues no me hicieron caso, tomen. No, es que les tocó asumir lo que Dios ya les había advertido. ¿Qué pasaría si ellos tomaban esa decisión? Entonces sí es importante que nosotros desde este plano podamos comprender precisamente en qué consiste la voluntad de Dios, pero de la mano de entender en qué consiste también la misma voluntad humana, la responsabilidad que tenemos, porque uno escucha a un cristiano decir, pues hermana, eso fue lo que Dios quiso que pasara, si esa fue la voluntad de Dios, pero usted tomó la decisión, metió la cabeza y tuvo que asumir las consecuencias de una mala decisión y hasta culpamos a Dios, terminamos como Adán y la mujer en el huerto. Hermana, es que yo me pongo a pensar, pues yo le pedí a Dios que me bendijera en ese negocio, yo le dije, Señor, yo me voy a meter, pero usted me ayuda o usted me respalda. O sea, casi que yo ni pregunté si era la voluntad de Dios o no,
sino que partí de mi voluntad para someter a Dios a mi voluntad y decirle que Él tenía que respaldarme, que Él tenía que ayudarme. Señor, y en tu nombre yo hago ese negocio, esa inversión, y yo sé que usted me va a bendecir. Y algunos hasta hacen lo siguiente: es que lo declaro, es que lo... Como quien dice, Dios tiene que hacer mi parecer. Y después le sale mal el negocio, hermana, y pues ahí resignada, porque eso fue lo que Dios quiso. Seguro que fue lo que Dios quiso. ¿Quién tomó la decisión? Y a veces creemos que en esa voluntad y en ese libre albedrío tenemos la capacidad de llevar a Dios a hacer lo que nosotros queramos, y así no es con Dios. Amén. Así no es con Él. Porque aquí el que manda es el Señor. Y nosotros debemos obedecer. Pero yo no quiero obedecer. Usted es libre de no obedecer. Pero así como usted es libre de disfrutar las consecuencias de una obediencia, también es libre de asumir la responsabilidad de las consecuencias de la desobediencia. Así de simple. Entonces no le eche la culpa a Dios. Sí, y es que eso le pasó a Adán y la mujer. Culparon a Dios. Usted ve la versión de ellos dos, y ¿quién terminó de culpable en el huerto? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó? Señor, la mujer que me diste. Doble culpable, la mujer y usted que me la dio. ¿Asumió Adán una responsabilidad frente a su decisión? Ninguna. Sí estamos viéndolo, ¿cierto? Pregunta a la mujer: Señor, la serpiente me engañó. ¿Y quién hizo la serpiente? Entonces, el no asumir la responsabilidad, muchas veces hasta terminamos culpando a Dios, ¿cierto?, de lo que nos acontece. Hermano, pero lloré, yo le dije a Dios que hiciera pero es que Dios no es mandadero de nadie. Discúlpeme la expresión que lo diga así como tan castizo, pero es que Dios no está para ser mandado. Él es Señor y Él es quien manda, Él es quien ordena, porque Él es soberano. Y en su soberanía nos dio libre albedrío y nos dijo: ustedes deciden si me obedecen o no. Están en esa libertad. Y por eso el Señor lo dice y lo reitera constantemente en su palabra: si oyeres hoy mi voz y atendieres a mi voz. Es decir, tú tienes ya la libertad de tomar tus decisiones, pero yo te muestro cuál es mi voluntad. Y si tú oyeres mi voz y atendieres a mis palabras, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. ¿Qué quiere Dios? Nuestro bienestar. Amén. Pero como seres humanos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y queremos a veces forzar a Dios a que las cosas Él las haga a nuestro favor, a nuestra manera. Pero cuando nosotros reconocemos que la voluntad de Dios, como dice la palabra del Señor, es buena, agradable y perfecta, entendemos que su voluntad es superior a la mía y que lo que yo debo hacer es someter mi voluntad a la de Él. Hermano, esto no es complicado entenderlo, ¿sí o no? ¿Qué es mejor, hacer su voluntad o la de Dios? Y entonces a veces preguntamos: ¿pero cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Pues Dios la ha dado a conocer a través de su palabra. Porque a veces parece que fuera indescifrable, como algo que es, y cómo no, el misterio, y entonces hagamos unas balotas a ver qué sale, y que el Señor me revele en un sueño, y que bueno, Dios puede usar muchos medios, pero a veces creemos que la voluntad de Dios es algo que está como por allá escondido en lo oculto. No, Dios nos la ha revelado a través de su palabra. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hermano, eso ya nos dice mucho. Si estamos considerando una decisión frente a algo que es contrario a la santificación, a la santidad, a lo que Dios le agrada, al reconocernos como separados para honrar y glorificar en toda nuestra manera de vivir a Dios, pues hermano, ya sabemos que eso no conviene, que eso no es lo que agrada a Dios, porque atenta contra la santidad, contra la pureza. Amén. Amén. Es que si usted va a la tienda y le dan de vueltas de más, y usted llega a la casa y diga: es que mire que me devolvieron de más, vea, ¿será que esto será una bendición?
¿No será que Dios me bendijo a través de esto? Y hay algunos que hasta se convencen a sí mismos en su voluntad. No, yo creo que es que fue la bendición de Dios que Dios me quiso dar más plática y el señor de la tienda se equivocó. ¿Usted qué dice? La Biblia dice que la voluntad de Dios es lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Es bueno que yo me quede con ese dinero de más que esa persona por error me dio. Eso sería agradable delante de los ojos de Dios y eso me haría una mujer perfecta. No. Así que ¿cómo voy a llamar yo bendición algo que no obra en santificación de mi alma? No agrada a Dios ni es coherente con el Dios que yo conozco, que es un Dios santo, que en Él no hay engaño. Amén. Y que me enseña a obrar en honestidad. Esa no es la manera en que Dios nos bendice. Algunos por ahí quedan como pensando, ¿cuántas bendiciones contaron así? Esas no son bendiciones. Ahí es donde se pone a prueba si vivimos conforme nuestro parecer o al parecer de Dios. No es que a mí me parece que esto es como una bendición, una buena suerte, ese fue el día, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué hace el que agrada a Dios? ¿Se guarda el dinerito? No, Señor, va y lo devuelve. Vea, Señor, usted se equivocó, me dio esto de más, daba, bueno. Pero no con dolor, no con amargura, es que me tocó para no dar mal testimonio, no, sino con alegría, con gozo. ¿Alguien le ha pasado ya eso? A mí me ha pasado muchas veces, yo no sé si es que a uno le pasa tantas veces, pero yo creo que a todos algún momento nos ha pasado algo así. Y uno siente esa alegría, uy, me di cuenta, no robé a esa persona, cierto, sin darme cuenta, vea, aquí esto es suyo. Y muchas veces la persona le dice a uno, al menos mi experiencia, la persona dice, ay, muchas gracias, Dios la bendiga, todavía hay personas honestas, Dios le multiplique, qué bonito. La gente como que no cree que uno haga algo así, pero hermanos, es que cuando uno aprende a agradar a Dios y a vivir para Él, aprende cada día a ser como el Señor y entiende que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, porque esto es una causa de tristeza para el que está perdiendo, una persona que está trabajando, que está haciendo un esfuerzo y yo me quedo con una ganancia deshonesta porque no lo gané yo, lo ganó esa persona. Pero como todos los seres humanos nos podemos equivocar, hermano, eso causa tristeza. La persona va y dice, ve, no me dan las cuentas, me faltó dinero. Si es una cajera que tiene que liquidar al final del día, eso se lo descuentan del sueldo. ¿Sí estamos comprendiendo eso? A mí me pasó en un supermercado y la muchacha casi llorando me decía, y era dinero, siempre me decía, gracias, gracias, me ha pasado tantas veces, usted no sabe cuántas veces se me ha afectado el sueldo, pero Dios la bendiga por lo que acaba de hacer, porque la bendición de Dios no añade tristeza, sino es causa de gozo, de alegría. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque si a usted le hace falta algo, Dios lo suple y Dios le envía la bendición, se la da, se la entrega a través de otro, le dice, vea, he sentido darle esto, tome esto. Y muchas veces es exacto lo que usted necesitaba. ¿Y quién lo sabía? Dios, quien es el que nos sustenta, nos sostiene y a quien agradamos, porque vivimos para hacer su voluntad. Y la Biblia dice que Él se agrada del que hace su voluntad. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor Jesucristo. Así que es importante, hermanos, que nosotros podamos considerarlo, porque cuando vemos en la palabra del Señor, en el Evangelio según Mateo, por eso el Señor lo dice y lo hace como en una cuestión de reclamo. Si usted nota, lee esta misma enseñanza en las versiones de los evangelios, las distintas versiones en las que está escrita, nota que es como un reclamo que Dios hace. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque hay quienes creen porque por llamar Señor al Señor es Señor de ellos. Él dice claramente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que me llama Señor o me invoca, hasta canta y va a la iglesia. No, es aquel que haga mi voluntad. Y la voluntad de Dios se hace en toda nuestra manera de vivir, hermano. No solamente es venir al culto, gloria a Dios por eso, a Dios le agrada.
Pero es que a Dios debemos agradarle y debemos hacer la voluntad de Dios en toda nuestra manera de vivir. Amén. Entonces, el que decide hacer la voluntad de Dios considera que su voluntad se somete a la de Dios todos los días en toda su manera de vivir. Esto que voy a hacer, esto que pienso, esto que siento, esto que voy a decir, ¿es agradable? ¿Es bueno? ¿Es perfecto? ¿Y me lleva a la santificación o no? Evalúa si corresponde al parecer de Dios o es solamente llevado por mi propio parecer o deseo. Me encanta una de las versiones de las Escrituras del lenguaje más sencillo frente a este texto y que precisamente está haciendo un énfasis en las decisiones que tomamos. No es solamente llamarlo Señor. Dice esta versión: no todo el que me repite continuamente Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que han tomado la decisión de vivir cada día haciendo lo que agrada a mi Padre que está en los cielos. Qué bonito, ¿cierto? No es aquel que me llama Señor, dice por eso, no todo el que me llama continuamente Señor, Señor entrará, sino los que han tomado la decisión ¿de qué? De vivir cada día. Oiga bien esto. De vivir cada día, ¿qué? Haciendo lo que agrada a mi Padre que está en los cielos. El hacer la voluntad de Dios es una decisión constante, permanente, de hacer con nuestra vida, que Dios nos ha dado la libertad de decidir lo que es agradable para Él. Qué bonito, ¿cierto? Y por eso David puede expresarlo con satisfacción. Mire que el hacer lo que a Él le agrada no es algo que, ay, me toca, es que Dios me pide. No, es algo agradable, porque la voluntad de Dios es agradable. Si usted hace la voluntad de Dios, pero le es desagradable, no es la voluntad de Dios. ¿Sí estamos comprendiendo? Hermana, es que a mí, Dios me pide eso, yo lo hago porque Dios lo pide, pero lo está haciendo con desagrado, no está dentro del marco de lo agradable. Pero yo lo hago y eso es lo que Dios pidió. ¿Ustedes recuerdan a Jonás? Él fue y finalmente hizo lo que Dios le dijo, pero ¿cómo lo hizo? Refunfuñando, enojado, bravo, pero fue agradable, no lo fue. Y Dios le permite vivir una experiencia para que comprenda que no se trata solamente de hacer cosas para Dios, sino de tomar la decisión de vivir para Dios. Y cuando yo vivo para Dios, me regocijo en ello, me alegro en ello. Y él no podía entender precisamente en su desagrado, porque él veía a Nínive y su pecado a su parecer, pero Dios le mostraba la misericordia que tenía con este pueblo y el mensaje de misericordia que les enviaba, pero él seguía mirando según su voluntad y su parecer toda la realidad de Nínive. Y cuando ve la voluntad de Dios reflejada, se enoja con eso. Yo sabía que usted los iba a perdonar, pero Dios le lleva a tener una experiencia para que reconozca que la misericordia de Dios es grande. Amén. Amén, para que reconozca que algo como una planta que podría brindarle una protección, una grande satisfacción, y que al no estar le causaría un sufrimiento, poderle mostrar el dolor que él siente por ese pueblo, el dolor que lo consume por ver a su pueblo atravesado por las consecuencias de su desobediencia y del pecado, pero en él hay perdón, en él hay libertad y restauración, en él hay vida. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, es que eso invade toda nuestra manera de vivir, aun como servimos. Hay servidores que sienten el servicio como una carga. No es un cargo y no una carga. Ay, hermano, ya hay unos que ya en enero están diciendo, uy, este año, ¿será que sí se va a acabar rápido? Y algunos no terminan porque, uy, no, hermano, es que, uy, eso con los hermanos, uy, no, eso toca muy duro, eso toca madrugar, que es que dominical a las 6 de la mañana y oración una hora antes. No, hermano, eso no hay cuerpo que resista, hermano.
Y a las 4 de la mañana y el devoto, uy, no, hermano, eso, uy, Señor, ¿cuándo trasladarán al pastor? Dios mío, eso es muy duro. Pero ahí seguimos sirviendo al Señor, hermano, pero ¿es agradable? ¿Es bueno? ¿Es perfecto? La voluntad de Dios nos conduce a vivir agradando a Dios, y en ese agradar a Dios se hace un vivir agradable de nuestra vida. Por eso David lo dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, Hermano, si al hacer la voluntad de Dios a usted le desagrada, evalúe, porque no logra ese punto de agradable y de bueno. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, en ello me deleito, porque es la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios no va a corresponder a la nuestra. Amén. Pero ¿cómo entonces hallo agrado en hacer lo que Dios quiere si no es lo que yo quiero? Porque comprendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y si yo considero en mi voluntad que esto es lo mejor, pero Dios dice: no, Carolina, esto es mejor, yo le creo a Él y digo: yo tengo un Dios que me ha dicho que mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos, sino que más altos que los cielos son los pensamientos que Él tiene acerca de mí, y más altos son sus caminos que los míos. Una versión actual dice: porque el propósito, el proyecto de Dios es superior al que tú tienes. Y cuando yo entiendo eso, me agrada hacer. Digo: wow, si yo creo que esto es lo máximo, Dios me está diciendo que hay más. Esto es maravilloso, porque mi Dios tiene pensamientos más altos que los míos, porque Él es un Dios soberano, superior en todo. Y es que tenemos promesas. El que hace la voluntad de Dios sabe que tiene promesas, seguridad en Dios. Es que el hacer la voluntad de Dios nos lleva a vivir en seguridad, en fe y en certeza, hermano. Porque la fe es eso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que yo veo esto así, en mi parecer sí, pero yo no veo lo que Dios ve, y yo le creo a Dios aunque no esté viendo, porque cosas mayores veré. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El hacer la voluntad de Dios demuestra cuánto lo amamos, porque hemos reconocido que su amor para con nosotros es muy grande, muy grande. Y yo sé que en esta noche hay conmigo aquí quienes podemos decir que el hacer la voluntad de Dios es lo mejor que hay. ¿Cuántos se han sorprendido como yo de ver lo que Dios hace? Maravillas. El que hace la voluntad de Dios puede ver la gloria de Dios, porque a veces cuando persistimos en hacer las cosas a nuestra manera, no dejamos que Dios actúe a nuestro favor ni se glorifique. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Él se glorifica grandemente. Él manifiesta su poder. Vemos su obra preciosa en nuestra vida, hermanos. El pueblo lo vivió muchas veces. Querían hacer y pelear las batallas como ellos creían. Se preparaban para la guerra y tenían todo. Pero hubo ocasiones en que Dios les dijo: no van a pelear, estad quietos. Pero Señor, ya estamos aquí listos, está el ejército, aquí estamos. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. ¿Cuántos conmigo han visto la salvación del Señor, la obra de Dios? Que hemos tenido que reconocer que no hemos tenido que mover un solo dedo. Él ha actuado por nosotros. Él ha sido nuestra defensa. Él ha peleado nuestras batallas. Él nos ha dado la victoria, y por eso es que en Él somos más que vencedores, en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es el que pelea por nosotros, porque con Él la victoria es segura, porque con Él la bendición es segura. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. El que hace la voluntad de Dios tiene razones para engrandecerlo y glorificarle. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Es que, hermano, suena loco. Mire, muchas veces la voluntad de Dios no va a corresponder a lo que nosotros pensamos, porque es que el pensamiento de Dios es extraordinario. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y preciosísimos son todos sus caminos. Nuestra mente no lo alcanza a entender. No lo alcanza a entender, pero es una locura enfrentarse ante un ejército, un momento de guerra y Dios decirle: pónganse a cantar. Y uno dice: pero esto no cuadra, esto no hay lógica humana en la lógica de Dios. Porque Dios no es de lógicas, Dios no es de razonamientos humanos. Su sabiduría es insondable, es inescrutable. Él es todopoderoso. Él es grandioso, Señor. Él es soberano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si Él tiene que detener el sol, si tiene que abrir el mar, Él es soberano. Él es todopoderoso. Y qué hermoso es verlo obrando. Pero esto solo es posible cuando decidimos hacer la voluntad de Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que decidir vivir para agradar a Dios en todo lo que hagamos, hermano, debe ser nuestra constante. No solo en lo que pidamos, no solo en lo que necesitamos, sino en toda nuestra manera de vivir. Tendremos que decirnos no muchas veces a nosotros, a nuestros propios deseos, no a lo que otros quieren para que les agrademos, no a lo que el mundo quiere, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y diremos no a nuestros propios deseos, a los deseos de otros para que les agrademos. Si van contrarios a agradar a Dios, tendremos que decir no, y no lo haremos con desagrado, sino con agrado, porque vivimos para agradar a aquel que nos salvó, aquel que tuvo misericordia de nosotros y aquel que nos sostiene y sustenta nuestra vida y cuida de nosotros todos los días. Todos los días. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el cuidado de Dios para nosotros. Que no nos acontezca lo de Asaf. Porque hacer la voluntad de Dios nos implica tener puesta la mirada en el Señor en todo momento. Y esa mirada es por la fe, hermano, porque Dios ha prometido cosas que usted y yo no hemos visto. Pero si le creemos, confiamos en lo que Él nos diga. ¿Sí estamos comprendiendo? Asaf quitó su mirada de Dios para mirar aún al impío cómo progresaba en su camino, aunque hacía lo malo y lo abominable delante de Dios. Y entonces él dijo: yo no hallo lógica, porque es que en Dios no hay lógica humana. Yo no hallo lógica. Hablan mal de Dios, se mofan de Dios, hacen cosas malas y les va mejor que yo, que he limpiado mis manos, he limpiado mi corazón, que he librado mi boca de engaño, que vivo para Dios y yo estoy en una condición difícil, pero estos impíos gozan de prosperidad. No entiendo esa lógica de Dios. Muchas veces nos encontraremos con eso, muchas veces hasta nos cuestionarán nuestra fe y dirán: pero luego no es que usted es un creyente, no es que ora, no es que sigue a Dios, no es que es fiel a Dios. ¿Y por qué le está aconteciendo esa situación? ¿Por qué está viviendo esa crisis? ¿Por qué está con esa enfermedad? Aleluya. Aleluya. Asaf no la estaba pasando bueno. Su fe estaba siendo confrontada al ver la prosperidad de los impíos. No hay lógica en esto. Hacen lo malo y reciben lo bueno. Yo hago lo malo y lo bueno, ¿y por qué estoy recibiendo lo malo? Pero el
dice hasta que entrando en el santuario de Dios entendí. No el por qué siendo malos prosperaban, no, eso no lo entendió Asaf. Entendí el fin de ellos. Es decir, pudo al entrar en la presencia de Dios ver las promesas de Dios, que cosas que nuestros ojos no ven, porque nuestra herencia es incorruptible en los cielos, no está aquí. Esto pasa, eso se acaba, perecen, mueren, todo termina, pero entrando en el santuario de Dios entendí cuál era su fin y cuál era el mío. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque todo pasa y se acaba, termina, pero en ti hay eternidad. Tú eres Dios eterno, eres mi Dios hoy, eres mi Dios mañana y lo eres siempre, eres fiel. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Todo puede faltarnos en esta vida. Todo puede acabar en un segundo y eso fue lo que entendió Asaf, el fin de ellos. Pero usted y yo tenemos al Señor de nuestro lado. Él es nuestro sustento, Él es nuestra roca. Él pudo decirle, Señor, que sentía vergüenza delante de Dios. Fui como una bestia delante de ti, pero Señor, tú me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. ¿A quién tengo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Para quienes Dios lo es todo. Para quienes Dios lo es todo. Y ese es el sentido de hacer la voluntad de Dios, entender que en tenerlo a Él es tenerlo todo. Que no tenerlo a Él es no tener nada, aunque poseas todas las riquezas de este mundo y todos los logros y éxitos de este mundo. Todo eso pasa, todo eso se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos riquezas incomparables con Dios. Y la riqueza más grande es tenerlo a Él. Por lo que se en pie en esta hora, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Hay alguien que se regocije en esta noche al oír la palabra de Dios. Hay alguien que sienta alegría, gozo de hacer la voluntad del Señor, de agradarlo a Él. Que usted pueda hoy decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Debemos aprender y Dios nos quiere enseñar, amén. Hay alguien que quiera aprender a hacer la voluntad del Señor, que pueda decirle hoy, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a conocerte, a tener esa fe y esa confianza plena en tu palabra. Si tú lo dices, así será, Señor, te creo a ti. Confío en ti, espero en ti porque eres fiel. Eres fiel. Él es fiel y sé que en esta noche conmigo los que hacemos la voluntad de Dios podemos decirlo. Dios nunca, nunca, nunca nos falla. Todo pasa, todo acaba. Hasta nosotros mismos nos fallamos a nosotros mismos. Pero Dios no, Él siempre está ahí. Él siempre está ahí, Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel para cuando Dios es fiel. Él es bueno, inmensamente bueno. Aún en nuestros desaciertos, aún cuando hemos hecho nuestro parecer y hemos tenido que asumir las consecuencias, Dios ha extendido su mano para ayudarnos, para levantarnos. Porque Él es bueno, porque Él es fiel.
Asaf lo pudo reconocer. Aunque me porté como una bestia delante de ti, tú no me soltaste. Me tomaste de la mano derecha. Oh, aunque nuestras fuerzas sean pocas, pero hay un Dios que nos sustenta y nos sostiene. Y cuando no podemos caminar, nos lleva en sus brazos. Aunque parezca que no está, aunque parezca que no nos oye, aunque parezca que está en silencio, Él está ahí. Como aquellos discípulos en la barca en medio de la tormenta a punto de naufragar. Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienen poca fe? Yo estoy aquí. Y aunque parece que duermo, que no estoy, que no me doy cuenta, yo estoy aquí. Y se levanta y ordena al mar y al viento. Y llega la calma. Calma la tempestad. Dios es ese Dios de paz que está con nosotros en la alegría, en la tristeza, en los buenos momentos y en los no tan buenos, porque Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel y cumple su palabra en nosotros. Obedezcámosle con placer y agrado. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos tus caminos, Señor, a conocerte. Enséñanos a confiar en tu palabra, en tus promesas, Señor. Enséñanos a creer que en ti las cosas son mayores a lo que podamos nosotros mismos lograr, que tus propósitos y caminos son más altos que los nuestros, Señor, que no hay nada mejor que hacer tu voluntad, tu parecer, Señor. Enséñanos a conocerte a través de tu palabra, porque allí te has manifestado a nosotros, dándonos a conocer cuál es tu voluntad. Señor, que pasemos más allá de invocarte para vivir y agradarte a ti, obedeciendo tu palabra, Señor. Que nuestra decisión cada día, cada momento de nuestra vida sea hacer lo que es agradable delante de tus ojos, aunque no sea agradable para nosotros ni para otros, aunque seamos, Señor, desagradables para este mundo, pero que te agrademos a ti, Señor, sea nuestro mayor deleite y placer. Gracias, Señor, gracias por mostrarnos tu voluntad. Gracias porque quieres siempre lo mejor y lo más grande para nosotros. Gracias, Señor, porque nos llevas a entender que no hay nada mejor que hacer tu voluntad, porque permaneceremos para siempre, aunque el mundo pase y nuestra propia vida, pero permaneceremos para siempre en ti, por ti, para ti, Señor. Adoremos al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Hay razones para adorarle, hay razones para agradecerle, porque Él ha sido bueno. Aleluya. Bueno es Dios.